Píldoras de Educación, episodio 69. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va este primer trimestre del curso? Espero que muy bien, que fenomenal. Ya hemos pasado la mitad de este primer trimestre. Depende de cuándo me estés escuchando, claro. Y vamos directos hacia la Navidad y un descanso más que merecido. Hoy no me voy a enrollar mucho en esta intro porque quiero que escuches atentamente la charla que he tenido con algunos y algunas profes del Colegio Público Las Veredas de Colmenarejo, Madrid. Con este episodio empiezo una serie de episodios en los que quiero conocer, y que conozcas, claro, distintos proyectos educativos de centros que están innovando, que creen que otra educación es posible y además lo hacen como grupo, como centro, que es lo que a mí me gusta y desde luego es como más impacto va a tener en sus estudiantes. Oye, si crees que tu centro es uno de este tipo, que están cambiando las cosas y creen que otra educación es posible, ponte en contacto conmigo y preparamos un episodio para que nos contéis los detalles de vuestro proyecto. Ya sabes que me puedes encontrar en Twitter o en Instagram como @davidsantos_a. Y también en píldorasdeeducacion.com/contacto puedes encontrar más formas de contactar conmigo. Como lo han hecho ya otros 3 centros que estamos pendientes de grabar. Creo que vamos a aprender mucho de todas estas experiencias. El Colegio Público Las Veredas tiene un proyecto que a mí particularmente me gusta mucho, me fascina. Me puse en contacto con Rafa Rosselló, su director y amigo mío, y le dije que tenían que ser ellos los que inauguraran esta serie en Píldoras de Educación. Rafa, como sabéis, ya ha estado por aquí, por mi podcast, en un par de ocasiones. Hace 4 años, ni más ni menos, en el episodio número 4, muy al principio del podcast, en el que nos reunimos en mi despacho y charlamos sobre evaluación. También participó en el episodio número 45, que era el segundo de una serie que dediqué al tema de la dirección de los centros en época de pandemia. Y además no es la última vez que ha estado Las Veredas, el Colegio Las Veredas, presente en Píldoras de Educación. Hace poquito, en el episodio 64, ya terminando el curso pasado, a finales de junio, vino por mi podcast Natalia Requena, profe entonces en Las Veredas, para hablar del proyecto de podcast que se llevó un Premio Nacional de Podcasting Escolar. Cuando llamé a Rafa para hacer este episodio, solo me puso una condición, que fuera allí, presencialmente, a hacer la entrevista. Entrevista. No me gusta decir entrevista porque yo no soy ningún periodista, pero la charla que tuvimos. Y la verdad es que me ha encantado la experiencia. El preparar mis mochilas con mis cacharros por la mañana y llegar allí, saludar a las profes y a los profes, las conversaciones de antes de grabar y de después también. No es para nada comparable cuando se hace online. El recibimiento fue fantástico, me sentí muy a gusto desde el minuto 1 y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte a los que participasteis en la conversación, Rafa, Quique, Natalia, Vicky, Tomás y Carolina. Por supuesto, un saludo también a todos los demás profes que forman parte de ese gran claustro, ese claustro inquieto que evidentemente no podían estar todos en la grabación, pero sí que todos aportan su parte muy importante en ese gran proyecto educativo. Nada más entrar al cole ya se huele la innovación.
aunque ya estaba vacío de niños y niñas, pero tiene algo que entras y sabes que ahí se está cociendo algo gordo, ¿no? En las paredes, en el ambiente, se ve, se nota. Pero bueno, mejor que te lo cuenten todo ellos en esta fantástica charla que tuve en las instalaciones del Colegio Público Las Veredas. ¡Empezamos! Píldoras de educación con David Santos. Bueno, pues aquí nos encontramos en el Colegio Público Las Veredas. Yo muy contento de estar aquí porque la verdad es que es la primera vez que saco mi equipo a pasear, mi equipo de podcasting. Y estoy feliz de que me hayan invitado aquí a su cole, un cole amigo. Y nada, oye, bienvenidos a Píldoras de Educación. Vamos a hacer una rondita de presentaciones. ¿Por qué no empezamos? Venga, Rafa, director. Pues ya lo has dicho tú, David. Rafa Rosselló, director y también profesor de lengua en sexto. Fenomenal. Yo soy Quique, soy el que se ocupa de los cacharritos del cole, el TIC, y soy profe de música desde hace unos años ya, aquí en el cole. Yo soy Victoria, jefe de estudios y también profe de lengua en quinto de primaria. Yo soy Carolina y soy profe de infantil. Yo soy Tomás y soy coordinador bilingüe y profesor en sexto de las áreas bilingües. Y yo soy Natalia y soy profe de lengua en primero y en segundo. Bueno, fenomenal. Pues yo conozco vuestro proyecto, no a fondo, pero lo conozco muy bien porque me gusta mucho. Y bueno, pues con damos el pistoletazo de salida a una serie que quiero hacer sobre proyectos que cambian, ¿no? Que cambiamos la metodología, la forma en que hacemos las cosas, pero en conjunto, ¿no? Como centro. Bueno, contadme un poco cómo es el proyecto. ¿Qué es? Veredas 21 se llama, ¿verdad? Se llama Veredas 21 y es un proyecto, como tú dices, de transformación de nuestra forma de enseñar con 3 patas, ¿no? Tiene 3 pilares, 3 patas. Uno es las metodologías activas, la digitalización y la creación de espacios de aprendizaje que ayuden a afianzar esos aprendizajes. Bueno. A grosso modo, buscando sobre todo un desarrollo ya no solo de contenidos, que eso lo hacemos todos, sino un desarrollo competencial. Fenomenal. Y esto, por ejemplo, voy a preguntar ahora por infantil. Yo sé yo sabéis que yo era de infantil y siempre sé que infantil va como un paso adelante desde hace muchos años, ¿no? Que siempre nos hemos preocupado por esta forma de trabajar con los niños. ¿Qué ha cambiado en infantil o cómo lo hacéis en infantil ahora, hoy en día? Bueno, pues en infantil hacemos proyectos y trabajamos también por rincones. Son metodologías compatibles. Los rincones a veces llevan actividades del proyecto y otras veces pues trabajamos otras cosas, pero son rincones en los que todos los niños van a la vez. O sea, no es el rincón que hago después de hacer una ficha. Es el rincón, o sea, son los rincones en los que se proponen actividades que previamente se han preparado en la asamblea y, bueno, pues un poquito así, pasan por todos los rincones. Son al final espacios de aprendizaje, ¿no? Ahora... Y así hacemos. Pues fenomenal. Entonces, quería preguntaros, no sé quién me quiere contestar, sobre qué enfoques metodológicos usáis en las aulas. Pues yo que estoy en primero y en segundo utilizamos una metodología muy parecida a la de infantil. Y trabajamos por rincones, trabajamos por proyectos y trabajamos y manipulativo. Claro. Entonces, con esos 3 pilares es como lo hacemos todo. Fenomenal. Tenemos 4 sesiones de rincones y lo mismo pasan por todos los rincones y luego tenemos otras sesiones del gran grupo. Y contadme un poco sobre libros de texto. ¿Cuál es vuestro pensamiento en cuanto a libros de texto? Sí, yo que llevo 2 años de coordinador bilingüe, pues he tardado 2 años en quitarlos todos. Que eso resume un poco la filosofía, vamos, no solo mi manera de pensar, sino lo que compartimos también gran parte del profesorado. Lastran mucho porque no deja de ser un texto que te lleva por un camino más o menos, pero bueno, más estrecho que ancho y sobre todo, pues bueno, te obliga un poco a seguir al ritmo que te marca, los contenidos que te marca y con el tipo de actividades y
la metodología que te marca, o sea, no te deja tampoco mucho espacio para salirte de ahí. Y ahora este año estamos ya por fin trabajando en inglés sin libros. Hemos incluido un programa que se llama Kidzazeta y bueno, es una plataforma de lectura que nos sirve también de apoyo al no tener libros, pues para trabajar distintas estructuras, gramáticas, etcétera. Y pues un poco pues la parte que más nos quedábamos cojos al quitar el libro. Pero después hemos ganado en una mayor variedad de actividades, de tipos de evaluación a los chicos, también de poder también coger los contenidos y cambiarlo de como un Lego de aquí para allá y adecuándolo a lo que estás trabajando en otras áreas, por ejemplo. Exacto. Entonces, pues bueno, este año va a ser un poco más duro, porque siempre el primer año al quitar el libro, vamos, te ves un poco perdido en algunas ocasiones, pero después creo que va a ser provechoso para los chicos, que es lo principal, y que los profes poco a poco también nos iremos sintiendo más cómodos. Totalmente. Vamos, yo siempre digo que el libro de texto no es que sea el mal, que no sean porque, o sea, es un recurso más, bueno, los hay malos, también los hay malos, pero no es que sea el mal, sino que lo que dices tú, Tomás, es que nos lleva por el camino y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Claro. Y nosotros nos hemos puesto a analizar, no sé si habéis hecho vosotros, nos pusimos a analizar en mi cole lo que decía la normativa de lo que tenemos que dar y lo que ponía en el libro de texto. Y es que venía muchísimo más. Y bueno, pues vamos a darlo de la manera que nosotros darlo. Tampoco me gusta lo de dar, ¿no? Clase, pero bueno, para entendernos. Pero bueno, pues vamos a hacerlo de la manera que les interesa a ellos, ¿no? Y a nosotros, que para eso estamos trabajando ahí. Perdón, Vicky. No, yo a colección de lo que dices, es justo ha sido eso, ha sido un proceso que hicimos poco a poco y a partir de hace muchos años. Empezamos con lengua y fue a raíz de eso, de coger la normativa y decir qué es lo que tenemos que dar, cómo lo queremos dar y a raíz de eso empezar a quitar los libros. No ha sido de repente, inglés ha sido lo último que se ha quitado, empezamos con lengua y siempre un año por detrás. Es decir, cuando decidimos quitar un libro es porque el año anterior ya habíamos estado trabajando en eso, en ver todo lo que teníamos que dar, crear nuestro propio contenido y alojarlo en diferentes plataformas o en páginas web o en libros creados por los propios profes y demás, y a raíz de eso poder trabajar los contenidos. Y nos dimos cuenta lo mismo, que estábamos dando mucho más y que eso nos quitaba muchísimo más tiempo de poder hacer o enseñar otras cosas que era mucho más enriquecedora para los peques. Entonces al final dices, vamos a dar lo que tenemos que dar, lo vamos a unir desde todos los ámbitos que podemos, que es lo que nos permite, como decía Tomás, si no hay un libro no voy por el mismo camino y a lo mejor lo puedo dar desde diferentes puntos de vista o desde diferentes áreas, y al final es mucho más enriquecedor para ellos. Claro, es que lo que estabas contando a mí en la mente me viene un profesor con una pala y metiendo los contenidos ahí porque no nos da tiempo, sí, me parece, vamos. Pero yo creo también que tampoco hay que demonizar nada, como tú dices. No. Cada centro tiene que adaptar su filosofía a su realidad y ya está, ¿no? Eso es así. Nosotros hemos podido hacer todo esto porque todos pensamos igual, todos pensamos de esta manera. Estamos empujando todos en la misma dirección, porque nuestro planteamiento es, además, si queremos un enfoque competencial, qué difícil es hacerlo con un libro de texto que te está encorsetando, ¿no? Entonces, no te permite dar ese enfoque competencial a la educación. Entonces, pues nosotros pensamos, siempre es nuestro lema, ¿no? Educación del siglo XXI para niños del siglo XXI. Claro. Y trabajar de esta manera nos lo facilita. Solamente quería añadir que por supuesto también la tecnología nos ha ayudado mucho también a poder quitarlos, porque se pueden transmitir los contenidos mucho más fácilmente y desde alojarlo en distintas plataformas, como decía Vicky, hasta presentarle a los chicos en distintas maneras, PC, PDFs, libros electrónicos. O sea, nos permite cosas que de otra manera, pues al quitarle el libro habríamos estado bastante más vendidos. Hay más recursos. Sí, que yo decía también que permite que sea más inclusivo para los niños de necesidades. Claro. El no tener libro te limita mucho menos y para ellos les puedes incluir en actividades que ellos realmente se ven que están haciendo lo mismo que el resto. Y el como decís, el aprendizaje basado en proyectos es mucho más inclusivo, totalmente. Y bueno, Rafa... Inclusivo, y lo que promovemos así es que los niños sean capaces de crear contenidos, que yo creo que es lo más enriquecedor. Los niños crean contenidos y además los evalúan.
Y eso con un libro de texto es muy complicado. Eso es. Y tú, bueno, Rafa, antes has dicho que a mí me parece fundamental el de que cada centro, yo siempre estoy diciendo que no hay recetas en educación, porque vuestro proyecto me parece una pasada, pero no tiene nada que ver con el mío, con el de mi centro o con el de otros centros que he visto que también me encantan. Y claro, es que no hay una receta, porque es que tenemos que tener en cuenta nuestros alumnos, nuestras familias, los profes que estamos en el cole, y estabas hablando de todos a una, que es lo que me gusta, y os quería preguntar qué tal ha ido pues eso, desde la implantación del proyecto hasta ahora, pues para enganchar a todos, bueno, a todos, a los que se han podido, ¿no? A los compañeros que han ido pasando, ¿no? Por el cole. Bueno, yo creo que hay creo que al principio, si miramos para atrás, yo creo que la primera parte, yo creo que consistía en todos, digamos, hacer un diagnóstico, ¿no? de qué punto estábamos. Yo recuerdo que por aquel entonces era tutor y nos dábamos cuenta, era como que había algo, y tampoco les sabíamos seguramente poner nombre al principio, pero detectábamos que había pues, un poco de hastío en las clases, algo de desmotivación pero a veces pasan estas cosas en la vida, ¿no? Que uno ve un problema, pero hasta que no le pone nombre no es capaz de empezar a resolver ese problema. Y al principio pues tuvimos una fase ahí de debate, de hablar por áreas, por niveles, diferentes maneras, y un poco empezar a ver lo que por otro lado era obvio, ¿no? Que teníamos que replantearnos prácticamente todo, desde los cimientos, desde el libro de texto hasta la manera de dar clase, hasta la clase magistral, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que hicimos un poco ese proceso, también el tema de los deberes, que se sacó a debate hace unos años en el colegio, y una vez que creímos identificar los problemas, pensamos en ponerle solución a esos problemas. Y pues ahí en muchos aspectos de deberes, aspectos de libros de texto, la manera de dar clase. Siempre se dice que uno enseña como le han enseñado, ¿no? Es muy difícil enseñar de otra manera de la que a ti te hayan enseñado, pero bueno, pues ahí estaba el asunto, yo creo. Y bueno, pues tampoco es que uno ya se pone la medalla de que ya he cambiado, ¿no? Yo creo que es un cambio constante, porque los chavales cambian constantemente, no son igual ahora que hace 5 años, ni serán igual dentro de 5 años. Entonces, dentro de eso, ir adaptándose, tener la mente abierta, no dar nada por bueno, ni por malo tampoco, y ser autocríticos. Y también, esta mañana lo hablábamos, a veces somos demasiado también autocríticos, o sea que tan malo es, yo creo, que ser muy complaciente como ser autocríticos. Y entonces, pues con todo ese mejunje de pensamientos, de gente, de que tampoco el claustro es igual todos los años, pues poquito a poco intentando crear un estilo y una filosofía de centro que con las particularidades luego de cada profesor se pueda llevar a cabo de la manera más común posible. A mí me parece, bueno, has dicho ahí muchas cosas clave, me parece a mí. Y primero, que el proyecto educativo tiene que ser algo vivo, ¿no? Y cambiante, porque es que está claro. Aquí, si vamos a atender a las necesidades de nuestros alumnos, de la población, del entorno, pues eso tiene que ser necesariamente cambiante. Pues yo es que además creo que se han dado dos circunstancias muy bonitas en el cole, que la gente en sí era... O sea, yo llegué más tarde, esto ya había empezado cuando yo llegué, pero la gente en general era joven y con muchas ganas, y por suerte coincidían todos en un punto. Y luego, por otra parte, un equipo directivo que les ha guiado hacia allí y que han incluido a todo el mundo y que le da importancia a todo el mundo y que ayuda mucho a que te enganche el proyecto. Sí. Me parece, mira, voy a preguntaros a alguno que no sea del equipo directivo, ¿qué importancia tiene en un tipo de cambio así el equipo directivo? Pues sí, totalmente. Eso yo, no sé, me has leído la mente totalmente, Natalia. Estoy ahora mismo, mira, a nivel... No, en serio, que iba a decir que todos los puntos que yo he visto que han sido los fundamentales, yo llegué aquí en 2007, llevo unos poquitos años más que tú, pero vamos, y ya ha cambiado el equipo directivo desde entonces. Pero 2 puntos que he visto muy importantes han sido que el profesorado está muy involucrado desde que yo llegué. He visto un profesorado súper involucrado. Ya por ahí estábamos con las pizarras digitales a tope y me parecía todo súper novedoso. O sea, ahora ya parece un poco de la prehistoria, pero
Pero vamos, en ese momento hacíamos unas actividades con la pizza, con las smartboard que los chicos flipaban y nosotros también, pues, no sé, estábamos ahí súper metidos. Y eso ha ido avanzando y ha ido cambiando en cuanto tanto ha cambiado también pues la tecnología y los recursos. Y el equipo directivo que había ese momento que yo llegué estaba también súper involucrado y apostando por el cambio y por cambiar acorde a cómo está cambiando la sociedad. Igual que ese lo estaba, el equipo directivo que hemos tenido después ha seguido totalmente en la misma línea. Y yo creo que eso ha sido fundamental porque sí he pasado ya, he estado bastantes años también antes en otros colegios de interino. Si una cosa está clara, el equipo directivo es el que lleva el timón del barco y eso es así. Yo siempre digo me acuerdo una anécdota que me pasó a mí al principio, al intentar el cambio que estábamos empezando en nuestro cole. Yo decía que me desesperaba porque, claro, hay profes que no sé qué difícil es esto del cambio, porque es difícil, estaréis conmigo, pero qué difícil es esto del cambio. Y un profe, no de mi cole, sino alguien que no recuerdo, de otro cole, comentando esto, me decía, sí, David, pero es más difícil ser profe que quiere hacer las cosas distintas y estar en un colegio que el equipo directivo no quiere. Digo, bueno, pues sí, te lo compro, vale. Yo también quería añadir, yo creo que el secreto del éxito también, hasta el momento, es que se hizo todo muy pausado. Eso iba a decir yo. Muy pensado, muy estructurado, nada de todo a bloque y a volvernos locos, todo muy pausado, convenciendo poco a poco, porque todos veíamos esa necesidad de cambio, ayudándonos y cada vez creando más estructuras fijas, ¿no? Cuando en un primer momento todo era navegar sobre aguas revueltas porque había que convencer a familias, administraciones, tal. Luego hay una serie de cosas que poco a poco se van asentando y que nadie ahora cuestiona, ¿no? Y entonces ahora todo es mucho más fácil. Ahora lo que haces con el proyecto es evolucionar, pero ponerlo en marcha sin duda eso es lo más complicado. Sin una plantilla definitiva, ¿no? Que tenga talento, que tenga ganas, es imposible, por mucho equipo directivo también que haya. Sí, también estoy de acuerdo. Es la conjugación de ambas cuestiones y de tener gente que sabe mucho y que apuesta por ese campo, ¿no? Y uno de esos campos será la digitalización, sin duda, que en todos los colegios hemos andado siempre un pasito atrás, ¿no? Y esa ha sido una apuesta firme de todos para ponernos un poco al día, que al día es imposible. Pero fíjate, David, lo que decía Rafa, de poquito a poco, nosotros, tampoco yo conozco 20.000 realidades de otros coles, pero nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con todo el proyecto de implantación de iPads en alumnos de quinto y sexto, que es como llevamos trabajando ya 5 o 6 años, 6, nosotros yo he visto, eso sí lo he visto en otros coles, que compran los iPads o compran los dispositivos y después llega un momento de pánico de ¿qué hacemos con todo esto? ¿Vale? Porque es como que te abruma. Y nosotros hicimos exactamente al revés. Estuvimos todo un curso en el que solamente se compraron y se distribuyeron los iPads a los profesores, y todo ese curso nos estuvimos formando los profesores para ver qué hacíamos con los niños y con los iPads al año siguiente. Y me parece una manera muy sensata y muy prudente de implantar un proyecto de digitalización. Lo digo para otros compañeros que puedan estar escuchando. Primero formarse, ¿para qué quiero un dispositivo? Y luego le doy el uso al dispositivo, lo compro y lo pongo en valor. En su día, ¿cuántas pizarras digitales habrá durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Por ahí, por la vida, o cuántos escáneres en su día, cuando llegaron aquellos escáneres que están ahora en todos los trasteros de los colegios, porque no se pensó, ¿qué necesitamos en el aula? ¿Necesitamos escáneres? ¿Para qué necesitamos unos escáneres, no? Estoy poniendo un ejemplo de los años 90. Y hay tantas inversiones en tecnología. A veces a los colegios nos llegan dispositivos que no hemos pedido, que no sabemos para qué los queremos. Y nadie se preocupa de generar una inquietud en el profesorado, en las familias, en los alumnos, y luego poner unas herramientas para llevar esos recursos. Se suele hacer más bien al revés, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es interesante pensarlo también de esta manera. Yo llevo unos episodios en que digo una frase que me ha encantado, y es primero pedagogía y luego tecnología.
Vamos a ver para qué usamos y una herramienta para, ¿no? Como estás diciendo, Quique. Es una herramienta para conseguir, venga, ¿qué queremos? Pues que nuestros alumnos sean competentes en esto, que adquieran esta habilidad, que la otra. Vale, ¿cómo nos pueden ayudar estos iPads en vuestro caso o esta tecnología? Y vamos, me parece la aproximación que tiene que existir. Que yo también he visto colegios, como has dicho tú, que han comprado un montón de tablets y durmiendo. Encerradas están porque no saben qué tienen que hacer con ellas. Me parece fundamental. Hablando de digitalización y competencia digital, ¿cómo habéis visto el tema tanto con los alumnos como con vosotros, los profes, ¿no? ¿Cómo ha ido avanzando? Hombre, yo sé que vosotros vais un pasito más adelante que los demás, o sea, no que los demás, pero quiero decir que ahora hay muchos que se han puesto las pilas a raíz de la pandemia. Pero eso a vosotros nos ha pillado de sorpresa. Bueno, algunas cosas ha habido que adaptarlas como todo el mundo, pero vosotros ya ibais un paso más allá. Entonces los alumnos en creación de contenido, por ejemplo, pues es una pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis visto este cambio de los alumnos en cuanto a competencia digital y de los profes desde que empezó el proyecto hasta ahora? Yo recuerdo el primer año de todos que había, lo que dice Rafa, una cierta reticencia de una parte de las familias, qué va a pasar, y fantasmas sobrevolando, incluso con el tema del wifi, de si es perjudicial las ondas y estas cosas. Y realmente el gran cambio fue del primer año al segundo, cuando se vio que ese cambio, esa tecnología y ese tal, era algo que redundaba en la calidad de la educación de los chavales. Entonces, el primer año fue un poco más complicado, seguramente. Siempre se hacen unas reuniones con las familias antes de que en los meses antes a que los chavales empiecen porque hay tenemos dos maneras de trabajar. Una de quinto y sexto, en la cual cada chaval tiene un dispositivo que se lleva a su casa, lo carga, lo trae al colegio, y luego por rincones en cada una de las aulas, desde cuarto de primaria hacia abajo hasta 3 años, donde hay una serie de iPad de rincones. Pero claro, el que cada chaval tenga un dispositivo, eso también es natural que a algunas familias les daba miedo y qué va a pasar, y mi hijo se va a distraer, y esto no es lo que yo hasta ahora he vivido y tal y cual. Y pues es normal siempre un cierto miedo por parte de la familia, que es natural, que con los años pues ha ido difuminando. Y no me imagino ahora, me imagino que si volviéramos a lo otro, entonces tendríamos seguramente el problema con las familias, porque yo creo que ahora todo el mundo está convencidísimo. Sí, yo tengo, mi hija vino a este cole y ella es disléxica y estuvo un montón de años muy despistada y le costaba mucho centrarse, y ella cuando se centró, triunfó y tal, fue cuando empezó en quinto de primaria con los iPads, porque le ayudaba con muchas herramientas. Y luego ya cuando salió de sexto y empezó el instituto, tiene una competencia digital que la mayoría de los niños que van a su instituto no lo tienen. O sea, ella maneja unas herramientas que muchísimos niños no las manejan, y entonces los profes alucinan, no se lo pueden creer con las cosas que saben. Y que no podemos ponernos una venda en los ojos, porque es lo que hay. O sea, está claro, y yo sé que tenéis que los iPads o la tecnología no es lo único que existe en el colegio, para que quede claro, porque está claro, porque habéis dicho manipulación, etcétera, que me parece fundamental también, pero es lo que, que la tecnología me parece importante porque es lo que hay en el mundo exterior. ¿Cuántos años hemos estado o seguimos estando que dentro del colegio, que estamos a años atrás de la sociedad, ¿no? De lo que ocurre realmente fuera, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Y luego yo creo que paradójicamente también hace la función compensatoria de la escuela hacia el tipo de uso que hacen los niños de las pantallas, de la tecnología. Entonces, les estás dando unas herramientas para utilizarla de una manera positiva, que sepan crear contenido, que tenga otra utilidad, porque para ellos es juego. Exacto. Y al final tienen que formarse y tienen que ver, es que es su mundo ahora mismo, es hacia donde vamos, ¿no? Y es que crean unas cosas, maravillosas. Yo creo que la tecnología luego tiene que acompañar a la pedagogía y luego tener esa función educativa, que es lo que dice Carolina. Al final, si tú a los niños le das una herramienta pero no le enseñas a utilizarlo, pero cuando desde el cole
lo dotas de todo ese contenido pedagógico, de toda esa parte de educación, de cómo puede utilizarla para beneficiarse, y luego ven, porque lo tienen que ver, porque si no lo ven, no, por mucho que tú le digas que va a ser maravilloso, no, lo decía Natalia, hasta que luego no salen y ven lo que son capaces de hacer y ven lo competentes que son, sin haber dejado atrás toda la parte curricular, por decirlo de alguna manera, es cuando realmente ellos se sienten bien y empiezan a hacer un buen uso. Y es cuando las familias se relajan. Yo creo que las familias es normal tener miedo al cambio, pero cuando han empezado a ver que el primer año, bueno, pues mira, va bien, hay motivación de los alumnos, hay mejora curricular, hay más competencias, son competentes, aprenden a vivir en sociedad de una manera y ser productivos y hacer cosas. Y luego encima, voy bien, voy al segundo año, voy relajando, y cuando ya llevamos los años que llevamos, yo creo que ya va sobre ruedas. La familia, ahora, claro. No hay inquietud por parte de la familia. No, ahora se dan cuenta que ellos siguen escribiendo, usando el cuaderno, que no se no, o sí, sea, que acompaña que no, es solamente acompañar, sí, y también otro miedo que tenían, que era eso, la distracción y tal, ya no solo la familia, yo he visto el cambio en los niños. Yo estos años, ya que llevamos más años con los iPads, me doy cuenta, yo ya lo estaba pensando, que los primeros años los niños, cuando se distraían, porque todos nos distraemos en algún momento, pues iban, a lo mejor pues veías que había abierto YouTube, o que estaba buscando fotos de Pokémon, bueno, cosas de niños. Ahora se distrae, y si se distrae, a lo mejor les pillas que están haciendo un diseño en Tinkercad en una aplicación en 3D, o están con el GarageBand, que también lo trabajan en música, haciendo canciones. O sea, a veces es normal que alguno pues tenga un momento, o tiene un momento también suyo personal, en el que puede estar un ratito a terminar la tarea. Ahora veo que ya no se ponen solamente a buscar vídeos, fotos o tal, ¿no? Ahora se distraen con aplicaciones que han aprendido y a crear su propia... Bueno. Sí. Qué bueno. Oye, a lo mejor hay que hacer como Google, que en sus oficinas les dejan a sus empleados pasar el 20% del tiempo creando el proyecto que ellos quieran. Y oye, de ahí han salido cosas como Gmail y oye, a lo mejor hay que incentivar eso también, eso, ¿no? David, es otra barrera a derribar en educación, ¿no? Nos preocupa mucho usar todos los tiempos en el aula. Todo tiene que estar no todo tiene que estar, porque tenemos que dar lugar a esos procesos creativos de los alumnos. Una de las cuestiones que nos pasaba, vosotros no lo habéis vivido, desde el despacho lo hemos vivido, que nos pasaba al principio, que algunas familias las teníamos que convencer, porque se negaban. ¿Cómo las convencíamos? Enseñándoles creación de contenidos de nuestros alumnos. Pero esto lo van a hacer mis niños, lo pueden hacer mis niños. Crear un contenido, que lo grababan en vídeo, que editaban el vídeo, que metían un croma, que luego componían para ese vídeo música con GarageBand, a modo de que ellos veían esa utilidad, los padres perdían el miedo. Y eso fueron los primeros tiempos de derribar fronteras. Y como tú decías antes, Natalia, que me he quedado con eso, la competencia digital con la que salen al instituto, la capacidad de trabajo en equipo, ¿vale? Y cómo se ha enriquecido nuestro proyecto bilingüe, tanto en español como en inglés, el proyecto lingüístico. ¿Por qué? Pues porque los niños están creando contenidos y además están exponiéndolos constantemente. No tienen miedo a hablar en público. Y eso es algo muy importante. No, eso me parece fundamental también. Y una pregunta que se me ocurre ahora, con lo que dijo antes Natalia de su hija y lo que estás contando tú ahora, ¿cómo tenéis algún seguimiento de o conocéis qué tal les va a vuestros alumnos cuando están en el instituto? Porque muchas veces a mí me han dicho que esto es como, bueno, que es muy bonito, que la carta a los Reyes Magos, pero luego tienen el bachillerato, no sé qué, la selectividad, no sé, más selectividad ahora, bueno, y entonces tienen que, y no están acostumbrados a estudiar, entre comillas, ¿no? De esa manera. No sé si tenéis alguna información del instituto, qué tal le va a los chavales. Bueno, yo es por la parte que me toca y os dejo. Nosotros no hemos hecho un estudio de decir cómo va a mejorar el rendimiento en el instituto. No. Nosotros sabemos cómo salen los niños. Lo que nos transmiten las familias es lo que te decimos. Que claro. A nivel la competencia, las 3 competencias que nosotros, digamos, impulsamos sobre todo, están muy por encima de otros centros que trabajan de una manera. Y eso es evidente, y eso es tangible. Tangible. Eso es. Totalmente. Y luego, el nivel de motivación, que no sé si hemos hablado, con el que los niños están aquí, los niños salen de aquí niños motivados. Y
Yo creo que eso, para un aprendizaje, vosotras lo decís mucho, ¿no? No hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Sin emoción no hay aprendizaje. Y es verdad. Y eso claro, sí. Yo no tengo ningún... O sea, no conozco, pero sí que en algún momento han pasado por aquí alumnos antiguos y vienen... Y sí que me he quedado así con algunos comentarios de alumnos de que para nada cuestiono cómo se trabaja el instituto, ni mucho menos, pero sí que es verdad que algunos alumnos me han dicho que ha sido un poco como volver hacia atrás, como la libertad, la manera de trabajar de cual han vuelto a perderla, vuelven a ser menos tecnológicos y tal, y como que echan de menos pues las metodologías que estaban trabajando aquí en esos 2 cursos con los iPads y demás. Pero yo creo que se llevan algo muy importante, que es que yo creo que en los colegios de primaria y de infantil hay que cuidar mucho, que es la actitud hacia el aprendizaje. Sí. Total. Y todas las habilidades que han ganado yo creo que no caen en saco roto. No. Todo el trabajo cooperativo, colaborativo, las competencias digitales que han desarrollado y la capacidad de organizarse, por ejemplo, en sus estudios, etcétera. Una vez me escribió a mí una mamá diciéndome eso, que sus hijas habían trabajado en un colegio con metodologías activas y que lejos de luego en el instituto, que pasaron ya a metodologías más tradicionales, por decirlo de alguna manera, bueno, más tradicionales, y que al contrario de lo que se pudiera pensar, sus niñas tenían esa mayor capacidad de organización para sus tareas, para el estudio. Entonces, eso para si alguna familia está escuchando con miedo a esto, porque lo hay, ¿no? Y hablando de familias, antes me habéis contado cómo han sido receptivas con respecto a la tecnología y con respecto al proyecto en sí y el modo de trabajar los proyectos, el aprendizaje basado en proyectos, el no tener libros, no se asustan también de primeras. ¿O va todo en un pack con lo que me habéis contado de la tecnología? Mucha gente va buscando eso. Quiero decir, nosotros tenemos, ese es el público que tenemos. No los que quieren proyectos, los que quieren manipulativo y los que quieren trabajar de esa manera. Pero luego, además, yo creo que es que hay que exponerse. Para que los padres se acepten, hay que contarles y hay que explicarles. Sí, si tú eres abierto a los padres y te expones y le dices, mira, no pasa nada, voy a trabajar por proyectos, pero vamos a trabajar esto y aquí está lo que tienen que estudiar y esto es lo que vamos a trabajar y estas son las competencias. Si tú les explicas y te expones y les cuentas y que ellos te cuenten cuando tienen una inquietud o cuando... En ese momento yo creo que son las familias cuando pierden el miedo porque saben lo que estás haciendo. Yo creo que el problema de la inquietud o inseguridad de las familias es cuando no saben lo que pasa de puertas para adentro. Si tú tienes un cole con las puertas abiertas en el que los papás pueden entrar, pueden preguntar y tú hacer reuniones en las que vas a explicarles bien lo que vas a trabajar, yo creo que desaparece toda esa inquietud que tienen las familias. Total. Y cuando tú crees en lo que estás haciendo, también porque lo transmites. Primero tienes que creer porque lo transmites, claro. Exacto, y luego, como dice Vicky, o sea, las puertas abiertas y bueno, aquí esto es lo que se hace, sí. Aquí, mira, vente, colabora. Claro, si exacto, darles esa parte de, no, está, ven, aquí está todo. Hay otro tema, esto, si no es políticamente correcto, lo cortáis. Lo que voy a decir a continuación. 2 puntos. Estamos con un proyecto en cierre. A ver, yo en mi podcast digo muchas cosas que no son políticamente correctas, pero ahí está el director para que diga. Yo no quiero que nos haga nada que él no quiera. Vale. Yo creo que de alguna manera estamos viviendo en una sociedad de la polarización donde todo se convierte en un objeto ideológico. Todo es todo. La elección de colegio, hay un componente ideológico. El estilo de educación hay un componente ideológico y todo tiene un componente ideológico. Entonces, en el momento en el que tú tomas una apuesta decidida por un tipo de, por un estilo educativo, por un proyecto educativo, por una filosofía de centro y de enseñar, eso que no tiene en sí ningún tinte ideológico, porque no lo tiene, ni nosotros lo hemos pretendido que lo tenga, en según qué ámbitos, o en según qué familias, o en según qué tal, estamos tan mediatizados y tan polarizados que hasta el estilo educativo se puede ver con recelo desde una persona que piense que nuestro estilo educativo pertenece a una ideología concreta y por lo tanto eso genera un rechazo que, como dice Vicky, luego se diluye cuando uno ve el trabajo que hay y se ve que, por supuesto, no hay nada ni de manipulación, ni de querer orientar políticamente, ni de nada. Pero como vivimos en esta sociedad que vivimos, que es así,
el querer hacer niños libres y críticos y cooperativos y que no solamente engullan contenidos, eso puede tener en según qué ámbitos un tinte ideológico. Me parece, yo lo he dicho también por aquí, por mi podcast, que me canso de esto de la politización de las cosas, porque exactamente como tú dices, aquí no hay... A mí, de verdad, estando en la dirección, me han dicho de todo. Claro, es que tú, como eres de estos, pues haces esto. Pero también me han dicho lo contrario, como de los otros, digo, bueno, pues vamos a ver, ¿de quién soy yo entonces? Porque, o de uno o de otro, ¿no? Pero sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Quique, totalmente. Y yo, si me permites, además, que hablando de detractores también, que tú lo sabes, que con este tipo de metodologías dentro de nuestro ámbito profesional tenemos detractores. Sí, claro. Yo respeto todo, pero tenemos detractores. Y una de las cosas en las que se basan es que este tipo de metodologías argumentan que los niños no les hacemos esforzarse, ¿no? Que hacen un poquito como quieren, cuando quieren, y nunca más lejos de esa realidad. Lo tenemos claro. El esfuerzo es fundamental en la enseñanza, en el desarrollo de un niño, ¿no? Y eso también es algo que se usa mucho a nivel de los profesionales que no les gusta esta forma de entender la educación. Pero es que no es así. Bueno, yo hablo por el proyecto de mi cole, es que no es así. De hecho, uno de los proyectos que tenemos fundamentales en mi cole, que es el proyecto Educar para Ser, de desarrollo de habilidades no cognitivas, autorregulación, etcétera, uno de los pilares es el transmitirle a los niños el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Que Nadal no está ahí porque tiene talento, pero que digan cuántas veces ha entrenado desde que tiene 13 años hasta, o sea, hay que esforzarse, claro que hay que esforzarse. Entonces, a mí me parece también muy importante lo que cuentas, Rafa. ¿De verdad alguien piensa que la metodología esta a un niño le supone menos esfuerzo que... Mira, te voy a decir, Vicky, en muchos, sobre todo ya cuando son más mayores, en institutos, me han dicho que cuando intentan hacer este tipo de metodologías activas o meten algo de flip learning, que les dicen que se dejen de rollos, que los niños, que venga, ¿qué hay que hacer? Que ¿esto cuenta para nota o no cuenta para nota? Claro, depende del bagaje que lleven, pero que eso está pasando en institutos que intentan cambiar porque les supone al niño más esfuerzo cognitivo o de cooperar porque no están acostumbrados. Entonces, claro que supone un esfuerzo hombre, hacerlo yo solo, fenomenal, pero ya tengo que quedar de acuerdo con mis compañeros. El tema está que es mucho más fácil detectar el esfuerzo cuando estás haciendo algo que te desagrada. Claro. Como es estar delante de un papel. Cuando estás haciendo algo disfrutándolo y haciéndolo con pasión, te puedes estar esforzando que te matas. Dejas las pestañas a esforzarte, pero lo estás haciendo con gusto. Y puede dar la sensación desde fuera de que estás jugando sin esforzarte. Y también para jugar hay que esforzarse, por cierto. Exacto. Oye, yo me esfuerzo mucho para hacer este podcast y me encanta, pero me esfuerzo. De verdad. Y bueno, ¿qué más? Antes de que dejemos esto para el final, que quiero que salga antes, quiero que me contéis las principales dificultades, qué obstáculos habéis podido encontrar en el camino, porque los hay, siempre los hay, y lo sabemos. No sé, por ejemplo, en el tema de familias, que ya hemos hablado, los alumnos, que yo supongo que no ha habido tanto problema en la implementación de este proyecto, para nada. Supongo que, bueno, en mi colegio pues siempre hay algún profesor que tal, pero no sé, ¿qué obstáculos habéis visto a la hora de implementar todo esto? Yo creo que hay una parte puramente técnica, logística, de que ha habido, por ejemplo, ha habido que redimensionar mucho las redes del centro, porque claro, no es lo mismo tener un router de Teleline del año 87 para 3 ordenadores de impresora que como tenemos ahora nosotros, por ejemplo, hay zonas del colegio en la que pueden estar simultáneamente conectados 100 dispositivos, los 100 chupando de la red. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de redimensionar redes y equipos y tecnología con el problema de que esto es como que cuando tú crees que tienes la casa construida, pues no la tienes construida, porque primero falla y segundo,
los dispositivos envejecen y tienen una carencia y tienen la famosa esta obsolescencia programada de que no están diseñados para durar eternamente. Con lo cual, cuando más o menos todo parece que funciona, pues entonces vuelta a empezar porque cambia la tecnología, cambian los routers, cambian los dispositivos, cambia todo. Entonces hay una serie de retos que eso, estaremos todos ahí, del que más y el que menos, pues se tiene que lidiar día a día con que funcione todo lo que tenga en el centro, que sea más o menos, ¿no? Eso es una lucha diaria, digamos, ¿vale? Y luego hay un tema también de la gente de que la gente también, entre comillas, se digitalice. Yo, por ejemplo, hoy he tenido que restaurar 2 contraseñas a 2 personas que la habían perdido. Entonces, estamos todavía en ese punto de que es muy raro que alguien pierda las llaves de su casa, pero es muy fácil que alguien pierda una contraseña propia, ¿no? Entonces, sí. Dentro de 25 años o de 20, estos chavales que ahora tienen 8 y que ya crecen en un mundo de contraseñas y autenticaciones y usuarios y estas cosas, pues convivirán con ello con naturalidad como convivimos ahora para no perder las llaves de casa. Pero todavía no estamos en ese punto a nivel social, con lo cual pues hay que avanzar. Entonces siempre hay este tipo de dificultades de que un profesor pues no se sabe la contraseña, un alumno la ha cambiado a la cuenta de correo y ahora no la recuerda, y este tipo de cosas, ¿no? Sí, y ese mismo problema también lo encontramos los profesores que no solemos perder contraseña al principio, porque era que no solemos, no que no la perdamos, pero al principio también tuvimos que adaptar gran parte de nuestra metodología a trabajar con un iPad, con unas aplicaciones y con un sentido, o sea, y ver qué hacer con ello. Y ahí, por ejemplo, pues sí que el colegio tomó una muy buena decisión que seguimos, gracias a Dios, que son unos planes de formación todo el año en los que vienen personas aquí a contarnos cómo se trabaja, cómo hacerlo, de las que estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, tenemos a ti también aquí para transmitir. Te tuvimos aquí. No he venido todavía. Te vamos a tener, vale. No he venido todavía. Te tenemos y te tendremos. y aparte también otra cosa que también, una vez que los profesores también nos vamos formando, pues que cada profesor vaya dando algunas de esas formaciones al resto de profesores. Hay profesores a los que se les da, pues bueno, pueden hacer virguerías con GarageBand como Quique, otros que lo pueden hacer con un editor de texto, bueno, con lo que sea. Y cada uno pues habla sobre su libro. Y ahí sí, pues nos enriquecemos todo mucho, porque aparte lo vemos con ejemplos que se han hecho en el centro, con alumnos del centro, que podemos hacer nosotros con nuestros niños. O sea, es algo que le vemos la utilidad instantánea. Iba a preguntaros que otra dificultad es la gente nueva que llega, ¿no? Que a veces no ha visto un colegio así en su vida, porque cuando tú estás en esta realidad te crees que todo el mundo funciona igual y ves que no. Pero lo bueno que va teniendo es que como cada vez somos más los que creemos en esto, la gente que viene aquí porque quiere trabajar así, el que llega nuevo al principio se asusta, pero luego lo empieza a vivir, porque esto es muy vivencial también. Y entonces empiezas a ver pues que hay niños buscando huellas de dinosaurio, sí, y tú quieres hacer la ficha de y el niño está empeñado en buscar un dinosaurio, en que salgas al patio porque ha encontrado una huella, y entonces al final hay gente que no, pero la mayoría de la gente se engancha y sí. Yo pero creo es verdad que hay gente que a veces no quiere, y entonces verte a lo mejor... Ya. Sí, eso nos pasa en todos los coles, sobre todo en los públicos, que es lo que tenemos. Y me parece, lo que ha dicho Tomás, pues sí, porque me has quitado la pregunta, que os iba a preguntar por la formación, y me parece muy, bueno, tener ponentes externos, por supuesto, que nos expongan su sabiduría, ¿no? Sus cosas, pero a mí me gusta mucho el que entre vosotros os contéis. O sea, eso me parece, vamos, fenomenal. Yo creo que esa es la clave, o sea, que todos los profesores lleguen a formar parte del proyecto es la parte clave para que esto funcione. Si todo el mundo forma parte, porque yo tengo algo que todos podemos aportar algo, y todos los profesores que están pueden aportar y colaborar. Entonces, si yo me lo creo y yo me siento parte de lo que estoy viviendo, yo puedo trabajar mejor, entre comillas, porque
puedo rendir mejor. Entonces yo siempre, todos tenemos algo que podemos enseñar a los compañeros, y lo que ha dicho Tomás, a través de cosas que vemos que funcionan, no son cosas teóricas que hemos visto y que no, yo hago esto con mi clase, me funciona y mira, estos son los ejemplos. Y te lo voy a contar para que si tú quieres o te interesa, tú puedas ponerlo en práctica en tu clase. Y como son ejemplos prácticos, el 80% hemos puesto en práctica cosas que hemos visto que hacen nuestros compañeros. Entonces, esa parte de compartir y de que formamos parte de un proyecto todos, aunque el que llega nuevo, pues lo que dice Carol, al principio se asusta y al principio le cuesta. Pero luego es como, pero yo en este colegio hacía esto. Venga, pues cuéntanoslo. ¿Qué es lo que hacías en ese...? Sí, tenemos que aprender de todos. Entonces, Exacto. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Qué hacías en otro colegio? Perfecto, cuéntanoslo y nosotros lo ponemos en práctica. Y luego cada uno lo adapta a su nivel educativo y a sus características de sus alumnos. Pero yo creo que eso es lo que hace que funcione. Y yo creo que estáis en un punto precioso en el que esto es como un rodillo, ¿no? Y el que entra, pues le absorbe, ¿no? Porque bueno, lo habréis vivido también vosotros. A los comienzos es al contrario, es como casi todo pegas y problemas y esto va a ser imposible implementarlo, pero ahora mismo esto es un rodillo, un tornado, o como quieras llamarlo, ¿no? Y eso es. Y lo que decías tú de los profes nuevos, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Que hemos conseguido que los profes que no tienen plaza, son interinos, repitan. Y eso es muy buena señal. Un gran número de ellos. Que la gente quiera venir a este colegio en comisión de servicios o en concurso de traslados. Porque además hemos hecho una buena difusión del proyecto, que también me parece, David, que eso es algo muy importante. Y por último, el último obstáculo, que voy a hablar un poquito de él, que es el obstáculo administración. Al principio de los tiempos tuvimos muchos problemas con la administración, porque tuvimos que explicar bien nuestro proyecto para conseguir el apoyo. Ahora tenemos el apoyo de la administración al proyecto, pero nos costó mucho. Pero hay algunas cuestiones que son muy difíciles de solventar porque hay leyes antiguas. Hay leyes antiguas que son de un tipo de escuela que ya no existe, porque cada escuela hoy en día tiene un proyecto educativo diferente. Entonces, no podemos seguir viviendo con leyes del año 96 del rock, ¿no? No podemos seguir viviendo con ese tipo de leyes porque la sociedad ha evolucionado muchísimo y los colegios también. Que entiendo, y lo digo desde el punto de vista cole, sabiendo que lo gestionamos en el día a día. Creo que es muy importante que se cambie el sistema de elección de profesorado de los centros. Creo que se tiene que crear un sistema de elección por afinidades, por conocimiento de metodologías, dónde encaja el profesorado, ¿no? No únicamente que tienes una especialidad y es como estás en el puesto 55, me toca y cojo plaza. Yo creo que eso es muy importante, que cada uno vaya a donde puede tener posibilidades de desarrollar su trabajo. Que cuando tenemos que hacer unos horarios, que no sean esas leyes tan rígidas, encorsetadas, que no pueda haber más de 1 hora y cuarto seguida de tal área. Eso era antes. Si ahora yo estoy trabajando con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, no nos tienen que poner esa limitación de tiempos. Nosotros vamos a dar los contenidos, no nos los vamos a dejar. Somos profesionales y vamos a justificarlo de todas las maneras. Pero no se pueden poner esas cortapisas porque se nos ponen obstáculos. Yo fíjate, decías antes de las dificultades, me he puesto a pensar en mí mismo. Y para mí la mayor dificultad que yo tuve que lidiar con ella, de mí mismo, es que la educación, vamos a llamarle tradicional, todo pasaba por mí y se mandaba a los alumnos, ¿vale? Y eso es cansado porque es agotador. Pero, digamos, que también es cómodo, sencillo, ¿no? Porque tú decides lo que se da y lo pasas a los alumnos, ellos pillan lo que puedan, lo que quieran y ya está. Y ahí se acaba. Con todo esto que están comentando los compañeros y que dice Rafa, etcétera, es totalmente al revés. Es decir, tú no, digamos, de la otra manera, el límite por arriba eres tú. Ellos no van a aprender más de lo que tú les vayas a enseñar, ¿no? Entonces, tú estás poniendo un tope y aquí digamos que no hay ningún tope. El tope es la curiosidad del alumno, las horas que esté dispuesto a echarle. Tú simplemente digamos que les abres las puertas, les abres las ventanas. Hay una puerta que es enorme, que es internet, y digamos que tú estás poniendo el mínimo, no el máximo.
Pero darse cuenta de eso y perder el miedo a eso como profesor, de decir, yo voy a ser aquí el embudo, el cuello de botella y todo pasa por mí y yo decido lo que se aprende y cuándo se aprende y cómo se aprende. Pasar de eso a abrir, a mí me costó mucho, o me sigue costando mucho, porque yo soy un poquito cuadriculado y no me gusta, pero ahora por circunstancias de la vida me ha tocado una asignatura que no es para nada lo que yo domino, y de repente, sin yo tener ni idea, estoy viendo que los niños aprenden. Porque no siempre el niño necesita un profesor que le esté transmitiendo unos conocimientos para que el niño aprenda. Y a lo mejor lo que aprende el niño es mucho más significativo y mucho más enriquecedor si lo está aprendiendo por sí mismo que si hay una persona que le está transmitiendo, lo de transmitir entre comillas, pues, sí. Transmitir. Eso es una base, y que evidentemente, como dice el bueno de Juanjo Vergara, el niño aprende cuando quiere, no cuando queramos nosotros, o sea, está clarísimo. Y la cantidad de cosas que aprendemos nosotros de ellos. Claro. Por supuesto. O sea, en los proyectos, eso es lo bonito de los proyectos, que trae su conferencia de casa, te empieza a contar cosas que tú no tenías ni idea, y entonces aprendes tú exactamente igual que los niños. Y yo no sé si a vosotros os pasa, yo me aburría en clase. Antes de llevar, me aburría en clase, yo ahora no me aburro. Me lo paso bien, se lo pasan bien. Y yo creo que recuperas la ilusión, ¿no? Yo llevo 30 años en esto y puedes estar cansado, puedes estar... Y cuando bajo a clase es mi momento de que sé que lo voy a disfrutar y que me lo voy a pasar. Sí, pasas también un poco a ser un guía, un acompañante del aprendizaje. Hilando con lo que estáis diciendo ahora, quería saber cuáles son vuestras sensaciones, ¿no? Vuestros sentimientos en todo este proceso de cambio, de cómo estáis ahora. Rafa dice que disfruta. Yo tengo que decir que con todo el lío que hay en la dirección, cuando subo a la clase, ¿quién me iba a decir a mí hace años que iba a ser mi momento zen, el estar con los alumnos? Y es que lo es. O sea, no quiero que entre nadie. Y cuando abre la puerta la jefe de estudio, digo, no puede ser. Entonces, no sé, quería que me comentáis cada uno qué es lo que sentís, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis de todo esto que estáis desarrollando? Bueno, yo iba buscando este cole y al final lo encontré. Y yo siempre sabía que había una forma de hacer las cosas, y en el cole en el que yo estaba, pues hacía yo un poco lo que podía, pero no era igual. Y entonces cuando llegué aquí, pues me sentí en mi sitio. Y de repente dices, es que se puede hacer y se hace. Y entonces eso es vamos, que me jubilo aquí. Qué bien. No, yo también estoy mucho más contento con mi trabajo y sobre todo con ver con las ganas que trabajan los chicos y con la alegría y con la motivación, vamos, porque ahí ha sido uno de los cambios más grandes que he notado, ha sido la motivación de los críos y salen con muchas más competencias digitales y formas de aprender y eso por un lado. Por otro lado también, a veces me siento un poco abrumado por todo, sobre todo por todo lo que podemos hacer con esto. Tanto que es como que nos falta tiempo. O sea, si antes te faltaba tiempo para acabar el libro ahí al final de curso, ahora por la cantidad de proyectos y de puertas que se te abren y de proyectos que se te ocurren y de cosas que ves que te gustaría hacer, sí, no le da tiempo a todo. Y que hay que cortarlo en algún momento, los proyectos. Hay que cortarlo, ahí va, en pesar algún de tu momento. corazón. Sí, pero esa es una de las sensaciones también que tengo, que, agridulce, porque por un lado, ya te digo, por un lado estoy disfrutando muchísimo, pero por otro lado, joder, hay tanto que hacer que no llego, no me da tiempo, pero bueno. El poco tiempo pero es el mal endémico de los profes. Siempre tomárselo con paciencia y con eso, y pasito a pasito. Yo también te digo una cosa, si esto me aburriera, ya verás cómo no me faltaba el tiempo, porque directamente no me apetece, o sea, no me preocuparía tampoco en ver cosas nuevas, en ver cómo se hace tal o cual. O sea, lo hago porque realmente me llama mucha atención y me gusta y no sé. Y veo, pues esto con los chicos va a molar un montón. Y total, que por eso es por lo que a veces veo que me falta el tiempo. Porque me gusta, pues, ¿no? A ver, más sensaciones, más sentimientos de esta transformación. Pues en infantil llevamos mucho tiempo. Yo desde que llevo aquí, llevo ya desde el 2008. Sí. Desde el 2008 yo creo, sí. Y
los rincones ya los trabajábamos así, los proyectos nos fuimos metiendo cada vez más a fondo también, y la verdad que ves a los niños y es que funciona, o sea, sabes que vienen motivados al colegio, vienen con ganas, traen de todo. Y luego yo creo también que el equipo de infantil llevamos muchos años trabajando juntos, y yo creo que eso también hace, y compartimos mucho, compartimos recursos, entonces es un equipo que los profes estamos súper motivados también con el tema, y hacemos muchos proyectos de infantil entero, hacemos otros que no. Pero a mí eso me motiva mucho también, el ver que compartimos, que hablamos mucho de cómo lo llevan los niños, los observamos mucho, los escuchamos mucho. También en infantil a veces tienes algo más de tiempo para hacer estas cosas. Y yo estoy encantada también. ¿Podemos decir que este tipo de proyectos une más al claustro? Sí, yo creo que sí. Porque tienes que compartir muchas veces más cosas, más material, más recursos. Y compartes muchas sensaciones, o sea, tú llegas a un ciclo y estábamos todas. Y os han dicho, fíjate, este niño que, mira qué gracioso lo que me ha traído, qué gracioso si le ves contando esto de los castillos y no sé, yo creo que eso también nos une, sí. No, la verdad que estoy muy contenta. A mí también me pasa un poco como a ti, que es verdad que cuando estamos en despachos y bajar a clase es el momento de relax, de poder trabajar con ellos. Pero sobre todo la motivación que ves en los niños yo creo que es lo más agradecido. Eso y para mí la integración. O sea, yo de las cosas que más he notado, yo estuve aquí, yo me fui 2 años a otro cole a probar otra cosa, luego volví. Y sí que es verdad que la integración es el ver que todos los niños están trabajando, que no están la diferencia del que no puede, del que no llega, del que necesita. No, todos trabajan para lo mismo, todos investigan, están encantados, todos aportan su granito de arena para poder hacer, todos tienen un papel dentro de su equipo de trabajo, mayor, menor, en una cosa o en otra. Entonces hace que los niños se sientan bien. Si ellos se sienten bien, están motivados, aprenden, y luego te das cuenta al final, cuando van pasando los años y te vienen a ver, que es una de las cosas cuando decías lo del instituto, de que si teníamos referencias, y digo, la parte curricular por un lado, pero la parte emocional, el que te vengan niños de hace 4 o 5 años y siguen viniendo al cole y miran y dicen, ay, vais a hacer el proyecto de no sé qué, yo hice uno parecido, y se acuerdan y vienen porque les tienen cariño y te cuentan lo que han hecho y cómo van y lo que les cuesta, lo que no les cuesta, lo que les va fenomenal, o lo que... Eso yo creo que es la parte de hemos calado, hemos conseguido lo que hemos tenido que hacer a nivel administrativo por un lado, pero sobre todo a nivel emocional y a nivel competencial. Entonces, para mí eso es lo más enriquecedor. O sea, para mí ver que un viernes te vienen aquí porque salen del instituto antes y se pasan por aquí, que dices, tienen que venir hasta la otra punta del pueblo caminando a las 3 de la tarde, pero vienen a visitarte y a ver qué estás haciendo, y me vas a invitar para puertas abiertas, y cuándo vais a hacer esto, y puedo venir a ver, y puedo venir a no sé qué, y qué estáis haciendo, y te preguntan qué proyecto estás haciendo este año. Para mí eso es lo mejor que puede pasar en un colegio, es decir, que después de los años sigan recordando con cariño todo lo que han pasado por aquí, que la vida es muy dura y que ya les tocará, pero sobre todo que salgan de aquí con una buena sensación, y a nivel, además de toda la parte que decíamos administrativa, curricular, todo eso, esa parte emocional de que se sienten capaces, se sienten útiles, se sienten motivados, o sea, salen bien, se sienten bien, y cuando ellos se sienten bien, tú bajas a clase y estás encantado, porque hay un clima de clase maravilloso. ¿Y ahí dónde vamos a viajar? Pues sí, nos vamos a viajar. ¿A dónde? Y ver cosas. Vamos a ir a... Van viendo cosas clima que de clase y clima de centro, o sea, me parece... Sí. No sé si os pasa a vosotros. Yo hace poco estuve en un sitio y hablábamos de qué recuerdos tienes tú del colegio, ¿no? La mayor parte de la gente tenía anécdotas. El profesor aquel, el mote del profesor cual, el tal. Y eso es lo que la escuela deberíamos evitar, ¿no? Nosotros tenemos la etapa de primaria, infantil y primaria debería ser una etapa de experiencias, para que luego en un futuro, cuando los niños hablen del colegio, no hablen de la anécdota o del mote de aquel profe, que es lo que se hacía en mi época. Vale, yo creo que eso lo hemos conseguido, ¿no? Y de buenas experiencias. De buenas experiencias. Sí, porque yo recuerdo el reglazo de don José María y el no sé cuánto, y el capón de no sé quién, de don David, claro. Por cierto, que se llama como yo, porque no me sabía la tabla de multiplicar. Ahí vamos, y sin embargo ahora vienen a decirte, me acuerdo del proyecto que hicimos, de este otro, pero vivencias, ¿no? Claro. Vivencias. Y luego ahora que hablan tanto del abandono escolar, del fracaso escolar,
dices, jolines, niños que ya con 12 años tienen esa motivación intrínseca hacia aprender, tienen esa motivación de querer descubrir mundo, aprender, investigar sobre algo y formarme en algo, son, yo creo, niños que luego acaban saliendo adelante bien. Si no hay motivación y no hay nada, es venir a sentarse y recibir, como decía aquí, recibir todo lo que el profesor me transmite, que yo no pinto nada, yo me lo aprendo, yo lo cuento, me voy de aquí. Luego no hay. Si no hay esa motivación, no hay aprendizaje y luego yo creo que no hay ganas. Y que se van con 12 años. Entre que se van pequeñines y encima con 12 años ya no tengo eso, yo creo que no. Y bueno, para ir terminando... Llevamos aquí una hora que ya se van a ir los pájaros y van a venir los murciélagos. ¿Cuál es el futuro ya de este proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos que podéis visualizar? Yo creo que tienen que hablar todos, pero yo digo la parte que nos toca al equipo directivo. Tú sabes bien que hemos vuelto a solicitar proyecto de innovación a la Consejería de Educación, porque @Veredas 21, que es nuestro proyecto actual, tiene las dos patas hechas que decíamos, la metodológica y la digital, y que nuestro siguiente paso es el paso de los espacios de aprendizaje. Estamos en uno de ellos que está sin acabar, pero cómo los espacios influyen en el aprendizaje del alumno, ¿no? Lo de la neuroarquitectura que hablábamos, y ese es nuestro siguiente paso. Y como dice Vicky muy bien, y no nos tenemos que volver locos cada año haciendo cosas nuevas. Tenemos que acabar el proyecto, estabilizarlo, evolucionarlo y ya está. Y esperar la evolución de la sociedad para que también llegue al colegio. Yo creo que eso tiene que ser así. Bueno, oye, que pues nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Que iba a decir que hayáis venido. Es que habéis venido a mi podcast, pero yo he venido a vuestro colegio, que siempre ya sabe Rafa, que me encanta venir a vuestro cole, que he venido ya 3 o 4 veces en algún Lighthouse y más. Volveremos a hacerlo. Y oye, que es un placer y escuchar esto tan bonito que estáis construyendo, o sea, que habéis construido y estáis construyendo, como hemos dicho, que esto tiene que ser vivo. Y que nada, que estoy seguro que volveremos a hablar. Bueno, seguro porque somos vecinos casi, ¿no? Pero que bueno, que espero que esto pues que lo escuchen muchos y vean que bueno, que sí se puede, que los públicos también podemos hacer este tipo de proyectos y que estamos súper motivados, estáis súper motivados en este caso, que estamos hablando de vuestro libro, que estáis súper motivados y que bueno, que tenéis un claustro y un proyecto que me encanta. Ya sabes que Rafa le he dicho yo que si me salgo de la dirección me vengo a las veredas. Ya veremos. Así que tenemos plaza. Vale, bueno, hablamos después de la grabación. Así que bueno, lo dicho, que un placer y nada, a continuar con esta pedazo de transformación que estáis llevando a cabo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido el pedazo de proyecto que tienen entre manos? Pildoraza de mano de los amigos del Colegio Las Veredas. Me ha encantado mucho compartir este rato con ellos porque, bueno, primero es porque saco muchos aprendizajes, me encanta, aprendo mucho y saco muchas reflexiones y cosillas que he apuntado para poder adaptar al proyecto de mi centro y, bueno, a ver si el director quiere, ¿eh? Creo que hay muchas cosas importantes y claves en todo lo que han ido comentando que me gustaría resaltar por aquí, pero bueno, creo que ya ha salido un episodio larguito y bueno, lo importante ha sido escucharles a ellos, por supuesto, y esas ganas y entusiasmo que le ponen. Como habéis podido escuchar, ha habido un momento que una bandada de pájaros se ha querido unir a esta fiesta educativa y no paraban de mostrar su alegría y alborozo, ¿verdad? Por cierto, Quique, muchas gracias por esos micros de ambiente que creo que han hecho que los profes y las profes se sintieran mucho más cómodas y se olvidaran de que allí había micrófonos. De nuevo, muchas gracias a los profes y las profes de Las Veredas y a Rafa, su director, por permitirme pasar un buenísimo rato allí en el cole, grabando, compartiendo y, sobre todo, como siempre, aprendiendo. Sois unos cracks todos. Dejaré enlaces de su página web y redes sociales en las notas del episodio en píldorasdeeducación.com
para que les sigas y bueno, veas las cosillas que van compartiendo. Y a ti que me estás escuchando, espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo y que te vayas también con muchas ideitas para implementar en tu centro. Ya sabes dónde encontrarme si tienes algún comentario sobre este episodio o sobre cualquier otro tema. Y oye, si no estás suscrito al podcast, a Píldoras de Educación, hazlo. Es muy fácil. En tu podcatcher favorito le das a suscribirte para que no tengas que estar pendiente cada vez que se publica un episodio, porque agarraos que vienen unos episodios con unos invitados que no te puedes perder. Y por supuesto, aparte de seguir con esta serie de centros motores del cambio que ya tenemos alguno más en la cola. Y bueno, recuerda también que puedes escuchar Beta Permanente, mi otro podcast sobre productividad y tecnología, Google Edu Podcast, que junto a José David vemos las claves del uso de las herramientas de Google en general y la tecnología en particular, en educación, por supuesto, y que bueno, cuyo último episodio hemos hablado de la evaluación formativa, no te lo puedes perder. Y también Interceptados, con número, Intercepta 2. Que bueno, pues que también con José David hacemos una charlita informal de lo que se nos viene a la cabeza y bueno, pues puedes interceptar esa llamada y bueno, pues al final llegar a conocernos un poquito mejor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos escuchamos muy pronto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.